Bueno, ahora vamos a tener evidentemente la ponencia de Gerardo primero sobre cognitivismos y conductismos, mitos que obstaculizan el diálogo, análisis de los conceptos de conducta y de cognición y propuestas de integración teórica. Gerardo es psicólogo por la Universidad de Buenos Aires, fue también terapeuta cognitivo-conductual y es investigador en el área de filosofía y la psicología, especializado en análisis de la conducta y en campos de investigación cognitivos. Fue investigador en IBIME y actualmente se encuentra realizando estudios de posgrado en la UNTREF, en la Universidad del 3 de Febrero, acá en Argentina, en Historia y Filosofía de la Ciencia. Ha colaborado en libros y publicado diversos artículos en revistas físicas y digitales sobre aspectos de filosofía de la ciencia y ontología aplicados a la filosofía de la psicología y afines. Muchas gracias. Bueno, bárbaro, les agradezco la invitación. Lo que voy a presentar es este texto, Cognitivismos y Conductismos, mitos que obstaculizan el diálogo, análisis de los conceptos de conducta y cognición y propuesta de integración teórica. Es un texto que escribí en coautoría con Sergio Barrera y al que le interese lo puede encontrar en academia.edu, además para ver algunas referencias si quiere profundizar en alguno de los temas que voy a dar. Primero quería hablar sobre algunos mitos en la historia de la psicología. Y acá voy a hablar de mito entendiéndolo como el caso en el cual una comunidad acepta ciertas narraciones históricas como verdaderas, pero no existe evidencia historiográfica que apoye esas narraciones históricas, y sin embargo la comunidad utiliza esas narraciones para justificar o promover ciertas creencias y prácticas. Y aquí voy a hablar de tres mitos acerca de la historia de la psicología. En primer lugar, la tesis de los paradigmas hegemónicos y los reemplazos revolucionarios. Esta idea consiste en que la historia de la psicología fue una secuencia de paradigmas, inicialmente el introspectivismo, desde Wundt hasta inicios del siglo XX, luego el conductismo y por último el cognitivismo, y que entre esos paradigmas en cada momento hubo una hegemonía y luego una revolución que fue reemplazada por el paradigma siguiente. Como ven, esta idea surge de cierta lectura de la teoría de Kuhn, de la metateoría de Kuhn, que no es la única lectura posible que uno puede hacer de Kuhn, pero eso lo vamos a hablar más adelante. La segunda es la tesis de los paradigmas incomparables por la inconmensurabilidad radical. Nuevamente, esto también deriva de una posible lectura de Kuhn, en donde los paradigmas no pueden compararse y eso impediría la comunicación entre paradigmas. Y la tercera es la tesis que exige un único paradigma dominante como requisito de cientificidad, en donde si hay más de un paradigma en una disciplina, esta disciplina no sería científica. Bueno, estos son los tres mitos que quiero analizar ahora, porque considero que obstaculizan el diálogo entre distintos programas de investigación en la psicología actual. Estos mitos que acabo de mencionar se utilizan para justificar ciertas creencias y prácticas. El primero de los mitos se utiliza para promover el paradigma actual como vigente y desestimar los anteriores como obsoletos. El segundo se utiliza para desestimar debates entre paradigmas, porque se consideran incomparables, y para plantear que no existe una psicología, sino muchas psicologías, entendiéndolas como un conjunto de disciplinas desvinculadas que no pueden comunicarse entre sí. Y el tercero de los mitos se utiliza para negar la cientificidad de la psicología actual y para proponer vías para que la psicología progrese hacia un futuro estatus científico, en donde cada autor puede plantear diferentes vías para ese propósito. Aquí las críticas al primero de los mitos. Primero, que es una aplicación cuestionable de ideas de Kuhn, al cual denominamos en el texto kuhnianismo ingenuo, entendiendo que no es la única manera en que puede leerse la propuesta de Kuhn, puede tenerse una interpretación de otro tipo que no caiga en este tipo de errores. No hubo paradigmas hegemónicos, sino una coexistencia de enfoques. Esto es lo que argumenta Leahy, que es un historiador de la psicología, en un texto de 1992 que se llama El mito de las revoluciones en psicología. No hubo revoluciones, sino un desarrollo simultáneo y gradual de los distintos enfoques. Esto, además de argumentarlo Leahy en el texto que acabo de mencionar, también lo argumentan Hobbes y Chiesa en un texto de 2011 y Moore en un texto de 2008, en donde, por ejemplo, analizan cómo el cognitivismo surgió a partir de ideas que previamente estaban en el conductismo meditacional, cómo luego hubo una evolución simultánea de distintos tipos de conductismo paralela al desarrollo del cognitivismo, cómo esos distintos programas de investigación coexistieron. Las críticas al mito número 2. Kuhn propuso la inconmensurabilidad global en 1962 y la reemplazó por la inconmensurabilidad local en 1982, en un texto llamado Conmensurabilidad, Comparabilidad y Comunicabilidad.
La primera formulación tiene implicaciones radicales, pero es falsa. Esto lo argumentaron, entre muchos otros, Maudlin en 1996 y Bunge en 1983. Mientras que la segunda propuesta, la inconmensurabilidad local, refiere a que algunos términos de paradigmas rivales no tienen una traducción exacta, y esto puede dificultar la comunicación, pero no impide que los investigadores puedan seguirse comunicando y que puedan comparar sus teorías. Y esto es lo que plantea Maudlin en 1996 y Lorenzano en un texto de 2008. Es decir, la inconmensurabilidad local no impide la comparación empírica. Aquí las críticas al tercero de los mitos. No hay buenas razones para suponer que tener un paradigma único constituye un criterio adecuado para evaluar si una disciplina es o no es científica. El desarrollo científico permite la coexistencia de una pluralidad de programas de investigación simultáneos. Esto es lo que plantearon Lakatos cuando hablaba de programas de investigación científica, y Bunge en un texto de 1983, entre otros. Y las rivalidades entre programas de investigación pueden evolucionar de distintos modos. Por ejemplo, puede ocurrir que uno de los programas obtenga más evidencia, que ambos programas acerquen sus posiciones, o que continúen investigando aspectos diferentes del objeto de estudio. Bueno, como vimos, los tres mitos se basan en una interpretación cuestionable de algunas ideas de Kuhn, y aquí voy a proponer ideas de Bunge en un texto de 1983 acerca de un campo de investigación para tener algunos conceptos que nos permitan reflexionar sobre estos temas desde otra perspectiva. En ese texto, Bunge caracteriza un campo de investigación como una decatupla, en donde cada uno de los componentes de esa decatupla son los siguientes. C es una comunidad de investigadores, S es una sociedad que acoge a la actividad de esos investigadores, D es un dominio que puede consistir en entidades concretas o conceptuales que son estudiadas por los investigadores. G es una concepción general que incluye una ontología, una gnoseología y un ethos. F es un trasfondo formal, que es una colección de teorías lógicas y matemáticas. B es un trasfondo específico, que es una colección de datos, hipótesis, teorías y métodos de ese campo de investigación. P es el conjunto de problemas del campo de investigación. K es un fondo de conocimientos obtenidos en épocas anteriores. A es un conjunto de objetivos, por ejemplo, desarrollar teorías y métodos de este campo de investigación. Y M es un conjunto de métodos concretos o conceptuales, que constituyen la metódica y que se utilizan para obtener datos y contrastar teorías. Todos los campos de investigación tienen un desarrollo temporal y un conjunto de relaciones con otros campos de investigación. A partir de este concepto, Bunge diferencia lo que sería un marco material y un marco conceptual. El marco material de un campo de investigación consiste en una tripla constituida por comunidad, sociedad y entidades del dominio. Y aclara Bunge que las entidades en el dominio pueden ser materiales o conceptuales, y por ello el nombre de marco material no es del todo adecuado. Por otro lado, el marco conceptual de un campo de investigación sería similar a la noción de paradigma, o a una de las nociones de paradigma utilizadas por Kuhn, y consiste en la sextupla constituida por filosofía general, trasfondo formal, trasfondo específico, problemas, fondo de conocimientos, objetivos y métodos. Y aquí Bunge aclara nuevamente que los métodos pueden ser materiales o conceptuales, y por ello el nombre marco conceptual no resulta del todo adecuado. En base a estas ideas, Bunge distingue ciencias fácticas, ciencias formales y tecnologías, en donde las ciencias fácticas son los campos de investigación cuyo dominio contiene entidades concretas, por ejemplo, física, química, biología, psicología o ciencias sociales. Las ciencias formales son campos cuyo dominio contiene entidades conceptuales, por ejemplo, matemática, lógica o semántica. Y las tecnologías son campos que agregan un componente nuevo, que sería el valor, generando entonces una tupla con 11 componentes. En base a estas ideas que les acabo de mencionar, planteadas por Bunge, uno puede entender al conductismo y al cognitivismo como familias de marcos conceptuales, entendiendo el marco conceptual como lo acabamos de definir. Lo mismo uno podría decir del introspectivismo. Son conjuntos de marcos conceptuales con ciertas semejanzas que pueden coexistir en un momento histórico y pueden modificarse en su desarrollo histórico. Existen controversias entre marcos conceptuales que permiten avanzar el conocimiento cuando se basan en un debate racional y en la evaluación de evidencia, y cuando evitan las actitudes dogmáticas. Una dificultad para la comunicación entre
conductismo y cognitivismo, o en plural, como lo dice en el título, porque son familias, proviene de los significados de las palabras conducta y cognición. Y a ese tema vamos ahora, cómo podrían entenderse estos términos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conducta? Acá voy a proponer 4 categorías. Existen muchos intentos de definir la palabra conducta y de clasificar distintos significados de la palabra conducta. Este que propongo acá está tomado de diferentes autores, y son 4 categorías en donde vamos de las más generales a las más específicas. La primera son patrones conductuales en periodos extensos. Por ejemplo, viajar al trabajo en auto está constituido por conductas más acotadas, como encender el auto, acelerar o frenar. La segunda categoría son episodios de interacción conductual. Los estímulos influyen en la emisión de conductas y las conductas modifican el ambiente. Las expresiones patear una pelota y meter un gol, por ejemplo, no refieren únicamente a mover la pierna, sino también al contexto y los efectos de la conducta. Como vemos, este sería un componente de la categoría 1. La tercera son actividades en sentido amplio. Se pueden clasificar según qué subsistemas del organismo realizan la actividad, por ejemplo, el sistema sensorial, neural, muscular, hormonal. Y como vemos, esta categoría forma parte de la categoría anterior, solamente que está recortando un componente que es la actividad del organismo. Y la cuarta categoría son las actividades públicamente observables, que es un recorte de la categoría anterior porque excluye las actividades que no sean públicamente observables, por ejemplo, imaginar o tener un soliloquio encubierto. Entonces, como vemos, son 4 categorías que vamos de las más amplias en lo temporal y más inclusivas a las más acotadas tanto en el tiempo como en su referencia. ¿Cuál sería la utilidad de esta distinción de 4 categorías de conducta? Esta distinción permite entender diferentes usos de la palabra conducta y corregir ciertos malentendidos. Las categorías no son incompatibles entre sí, sino que están anidadas unas en otras, de tal modo que los investigadores pueden ampliar o segmentar las unidades de análisis en función de sus propios objetivos. Cuando algunos autores suponen que el conductismo solo se interesa por movimientos públicamente observables, refieren a la categoría 4 y no tienen en cuenta que la conducta en su totalidad es mucho más que eso, pues involucra también las respuestas que no son públicamente observables, que entrarían en la categoría 3, y los aspectos contextuales e históricos, que entrarían en las categorías 1 y 2. Otras utilidades de esta distinción son las siguientes. Distintos programas de investigación pueden adoptar distintas unidades de análisis, como explanandum, que sería lo que se pretende explicar, o como explanans, que serían las variables que cumplen un rol explicativo. Y esto da lugar a un pluralismo explicativo, que es una actitud según la cual la elección de las unidades de análisis depende del conjunto de preguntas y métodos que guían a cada programa de investigación, o campo de investigación, si tomamos el término de Bunge. Los modelos molares, por ejemplo, investigan, aquí voy a hablar a justamente 2 campos de investigación que se suelen ubicar dentro del conductismo, que serían los modelos molares y los modelos moleculares. Los modelos molares investigan cómo la distribución temporalmente extendida de las consecuencias reforzantes o punitivas, que sería contingencia en sentido molar, influye en la probabilidad relativa de distintos patrones conductuales. Mientras que los modelos moleculares investigan cómo la relación temporal entre estímulo, respuesta y consecuencia, que sería la contingencia en un sentido molecular, influye en la probabilidad futura de respuestas similares. Este es un ejemplo interesante para ver algunos conceptos que estuvimos explicando previamente. Porque acá tenemos 2 campos de investigación diferentes dentro de la misma familia, el campo de investigación de modelos molares y el de modelos moleculares. Tenemos también que cada uno de estos campos de investigación tiene su propio marco conceptual. Tenemos también un caso de inconmensurabilidad en el sentido local, porque vemos que contingencia significa algo diferente dentro de cada uno de estos campos de investigación. Y vemos también que esto no implica que todas las palabras o todos los conceptos de estos campos de investigación sean diferentes o que esto les impida la comunicación o la comparación de teorías. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cognición? Bueno, el término cognición proviene del latín, cognitio significa conocimiento, cognitus conocido, cognoscere conocer, y refiere a diversos procesos, por ejemplo, percibir, pensar, recordar, aprender, juzgar, resolver problemas, tomar decisiones, imaginar, planificar o utilizar un lenguaje.
¿Qué hay en común entre todos estos ejemplos que acabo de mencionar? Lo vamos a ver en una diapositiva siguiente, pero aquí podemos ver una propuesta de Marr, que es un ejemplo de lo que propone el marco conceptual del cognitivismo, reinterpretada por un autor más reciente, que es Sedgwick, y Sedgwick toma ideas de lo que actualmente se llama neomecanicismo, que es una interpretación de distintos campos de investigación, como el estudio de mecanismos que posibilitan ciertos fenómenos u objetos de estudio. Y aquí Marr proponía 3 niveles de explicación de las teorías cognitivas. El nivel computacional, que plantea preguntas sobre cuál es el objetivo computacional del sistema, y esas preguntas se responden describiendo la conducta del mecanismo. El nivel algorítmico, que plantea preguntas sobre cómo se logra el objetivo computacional, y esas preguntas se responden identificando operaciones de los componentes. Y por último, el nivel implementacional, que plantea preguntas sobre dónde ocurre la realización física, y esas preguntas se responden identificando las partes componentes del mecanismo. Acá entonces estamos viendo una formulación del cognitivismo clásico de Marr, reinterpretada por un autor más reciente desde el neomecanicismo. ¿Cómo distinguir procesos cognitivos y no cognitivos? Esto retoma la pregunta que hicimos recién. ¿Qué tienen en común todas esas categorías que vimos en la diapositiva anterior? Y aquí existen distintas propuestas. Voy a mencionar una para que se vea como ejemplo. Wagner, en 2015, plantea un abordaje de clúster. Identifica categorías de miembros con propiedades similares debido a un mecanismo causal compartido. En su texto identifica 8 tipos de flexibilidad conductual que los investigadores en psicología comparada utilizan como criterios para distinguir entre procesos cognitivos y no cognitivos. Se los voy a mencionar no para profundizar en el tema, sino para que quien esté interesado pueda recurrir al texto, pero para que se vea de qué manera uno podría generar una definición de este término que resulte útil para generar un campo de investigación. Los criterios que plantea en ese texto son los siguientes. Primero, sensibilidad al contexto en contraste con las conductas instintivas o asociativas. Segundo, velocidad de aprendizaje y resolución de problemas. Tercero, formación de clases en contraste con las conductas guiadas por similitudes perceptuales superficiales. Cuarto, aprendizaje abstracto y de orden alto. Quinto, multimodalidad, capacidad de integrar indicios de diferentes canales sensoriales. Sexto, capacidad de inhibir conductas en ciertos contextos. Séptimo, capacidad de organizar indicios en dimensiones monotónicas, dimensiones en las cuales los estímulos se ordenan jerárquicamente. Y octavo, formación y monitoreo de expectativas. Lo importante de esto es ver que lo que están planteando en este texto es que hay algo en común en todo ese listado de categorías, y lo que tiene en común refiere a ciertos mecanismos con características comunes. Ahora vamos a ver algunos mitos en la representación mutua que tienen los campos de investigación cognitivistas y conductistas. Por un lado, el mito de que el conductismo no se interesa en la cognición o en la mente. La realidad es que los conductistas sí se interesan por esos temas, pero comienzan preguntándose de qué hablamos cuando usamos esas palabras. Así lo hacen estos autores, por ejemplo, Lakeland o Skinner, y se estudian las relaciones comportamentales a las cuales esos términos refieren. Es decir, hacen un recorte de ese objeto de estudio y estudian lo que encaja con el marco conceptual de esos campos de investigación. Los eventos conductuales privados forman parte del explanandum, lo que debe explicarse, y no se consideran causas iniciadoras, ni se ubican en otra dimensión como plantean ciertas versiones del dualismo. ¿Qué significa esto de eventos conductuales privados? Esto es una propuesta de Skinner en 1945, en donde planteaba que ciertas conductas son encubiertas, no son públicamente observables, por ejemplo, imaginar, o el soliloquio encubierto, hablarse a sí mismo, o tener percepciones de estímulos interoceptivos o propioceptivos. Y lo que plantea en ese texto es que esto también forma parte del objeto de estudio de su campo de investigación, solamente que lo toma como lo que debe ser explicado y no como una causa iniciadora de otras conductas. ¿Puede decirse que la cognición es conducta? Eso depende de cómo se definan cognición y conducta. Si adoptamos las definiciones amplias de conducta, las que vimos varias diapositivas atrás, entonces la cognición es conducta en sentido amplio. Y si adoptamos las definiciones restringidas de conducta, entonces la cognición no es conducta en ese sentido restringido.
No hay contradicción entre ambas afirmaciones porque estamos hablando de dos significados diferentes de una misma palabra. El siguiente mito es el mito de que las teorías cognitivas son mentalistas y dualistas. Aquí, Zurich, en 2003, distinguió tres tipos de mentalismo: el descriptivo, el explicativo y el experiencial. En este sentido, Zurich se refería por el mentalismo experiencial a la expresión que hace cada persona de sus propios estados mentales, el descriptivo al uso de los términos mentales para describir lo que otra persona está haciendo, y el explicativo para explicar una conducta apuntando a un estado mental. Por ejemplo, esa persona agarró el paraguas porque cree que va a llover. Lo que Skinner cuestionaba de estos tres tipos de mentalismo es el mentalismo explicativo, y, es decir, explicar otra conducta apelando a estados mentales. Y lo criticaba porque consideraba que se vinculaba con el dualismo y porque consideraba que obstaculizaba la investigación científica. Pero estas críticas se podría responder, por un lado, primero, que los marcos conceptuales cognitivistas sostienen que las funciones cognitivas son realizadas por entidades materiales. Esto lo plantean, entre otros, Burgos y Killing en 2019, donde plantean que distintos marcos conceptuales que se utilizan en ciencias cognitivas, por ejemplo, como el funcionalismo, la teoría de la identidad, no plantean que las funciones cognitivas sean algo dualistas, sino que lo plantean como realizado por entidades materiales o como procesos materiales. Por lo tanto, no se puede decir que sea un dualismo. Para la siguiente crítica, existen diversos métodos efectivos para su estudio, como los que mencionamos hace un rato, y por lo tanto no se puede decir que impidan la investigación empírica. En todo caso, lo que puede ocurrir es que hay distintos campos de investigación que investiguen distintos aspectos del fenómeno de estudio, y en ese sentido no hay ningún perjuicio para los campos de investigación conductistas por el hecho de que otros investigadores se dediquen a otras cuestiones. Y en tercer lugar, las entidades del dominio pueden ser cerebros, que a eso se lo llama cognición restringida al cerebro, brain-bounded cognition, o pueden ser sistemas más amplios que incluyen otros subsistemas del organismo y del ambiente, y eso se lo llama cognición extendida. También hay otros programas de investigación actuales, por ejemplo, se habla de cognición 4E, incluyendo a corporizada, embebida, inactiva y extendida. Y esto puede entenderse nuevamente desde un pluralismo explicativo, que lo mencionamos algunas diapositivas atrás. Podría entenderse considerando que son campos de investigación complementarios que buscan responder distintas preguntas. Esto es lo que propone Paul Honen en 2014. Ahí plantea este autor que la palabra cognición puede tomar distintos significados dependiendo de los problemas que pretenda resolver cada investigador. Cabe aclarar que los últimos campos de investigación que les mencioné, referido a la cognición extendida, corporizada, etcétera, no se suelen concebir como cognitivismos, sino como post-cognitivismos, aunque hay discusiones sobre cuál es el grado de su relación con las distintas versiones de cognitivismo clásico y las versiones del conexionismo. Todo eso sería un tema muy largo para profundizar acá, pero bueno, lo menciono para el que le interese. El siguiente mito es el mito de que las teorías cognitivas son reduccionistas. Y acá habría que tratar de clarificar qué entendemos por reduccionismo. Un primer significado podría ser investigación de mecanismos, pero si fuese así, esta estrategia es legítima y forma parte de las herramientas básicas del método científico. Una segunda forma de entenderlo sería un rechazo del dualismo de sustancias. Pero, nuevamente, es legítimo que se adopten tesis no dualistas que plantean que la cognición es, por ejemplo, lo que hace el cerebro, o si tomamos los campos de investigación de la cognición extendida o corporizada u otras, podría ser lo que hace un sistema más amplio, que no es solamente el cerebro, sino que incluye al resto del organismo y al ambiente. Una tercera forma de entenderlo sería la eliminación del nivel de análisis psicológico, pero si lo entendemos así, el estudio de los mecanismos fisiológicos no implica eliminar otros niveles de análisis y de investigación. Podría ocurrir que algunos de los constructos psicológicos actuales sean problemáticos y podría ocurrir que resulte preferible eliminarlos o modificarlos, pero eso habrá que analizarlo caso por caso y no implica que haya algún problema en que se siga investigando los mecanismos que realizan las categorías psicológicas. Algunas conclusiones a partir de este trabajo. Primero, existen ideas erróneas que llevan a debates improductivos, los mitos sobre la historia de la psicología, los mitos sobre el cognitivismo, sobre el conductismo, sobre los modelos moleculares y molares, sobre
la cognición limitada del cerebro y sobre la cognición extendida. Algunas de esas ideas erróneas uno las puede ver en publicaciones académicas y otras circulan más bien en el diálogo cotidiano, en la relación cotidiana de psicólogos que ya sea que se dediquen a la investigación básica o a algún campo aplicado. A veces circulan también en memes, en Facebook inclusive. Y en este trabajo vimos algunas herramientas que permitirían superar esos problemas, no con el objetivo de eliminar las controversias y debates, sino de mejorarlos. Y las herramientas que estuvimos viendo son, por un lado, los conceptos de inconmensurabilidad local, como diferente del concepto de la inconmensurabilidad radical o la inconmensurabilidad global, el concepto de campo de investigación, de marco conceptual, de marco material, los conceptos diferentes de conducta y cognición, el concepto de pluralismo explicativo y el concepto de clúster como estrategia para tratar de entender el concepto de cognición. Y como decía recién, el objetivo no es eliminar los debates entre campos de investigación, sino volverlos más fructíferos. Bueno, muchas gracias por su atención y si hay preguntas, podemos pasar a las preguntas. Bien, claro, muy interesante. Ya conocíamos tu trabajo, que has escrito con Sergio Barrera. Y una de las preguntas que surgen, digamos, de estas cuestiones es, ayer, por ejemplo, estuvimos charlando sobre Kuhn justamente con Santiago Ginóbili, y una de las cuestiones que él mencionaba es que justamente no hay este paso en Kuhn acerca de una morigeración de su concepto de inconmensurabilidad, sino todo lo contrario, digamos. Como que hay incluso una radicalización, por ejemplo, en libros como La atención esencial, en donde ya no es, si no me equivoco, el concepto es de matriz, no recuerdo ya muy bien cómo era el concepto, pero si no hay una morigeración, sino más bien una radicalización. ¿Qué opinas de esto y cómo en realidad se ha abordado, por ejemplo, en la psicología, desde este punto? Digamos? Bueno, yo estuve viendo ayer lo que contaba Santiago y una de las cosas que él plantea es que la primera interpretación de la inconmensurabilidad como global y como impidiendo la comparación de teorías no era tanto la posición de Kuhn, sino una interpretación de un planteo que Kuhn no hizo en forma suficientemente clara y dejó relativamente ambigua, y eso generaba espacio para ser interpretado de diferentes maneras. Y luego, ya viendo que se había interpretado de esta manera, Kuhn aclaró que no era eso lo que quería decir, sino la interpretación de la inconmensurabilidad local. Bueno, como decía Santiago, yo tampoco soy un scholar académico especialista en Kuhn, como para meterme en los detalles de qué es lo que creía Kuhn realmente y qué pruebas tenemos de lo que creía realmente, pero sí diría que hubo una forma de interpretar a Kuhn por parte de filósofos y por parte de psicólogos, y de hecho en el texto hay una nota al pie donde citamos varios trabajos que lo que hacen es analizar no tanto lo que dijo Kuhn, sino cómo fue interpretado por psicólogos. Y lo que yo critiqué acá nuevamente no es tanto lo que dijo Kuhn, sino la recepción que tuvo Kuhn por parte de los psicólogos. Y por parte de los psicólogos tuvo este uso retórico Kuhn, un uso retórico para algo, en ciertos casos, por ejemplo, para promover que el cognitivismo había sido revolucionario y el conductismo ya estaba obsoleto, o promover que no había forma de comunicarse entre diferentes paradigmas y por lo tanto no había ni siquiera que intentarlo. O sea, se usaba Kuhn para algo, lo cual no implica necesariamente que Kuhn quisiera decir eso, fue la forma en que fue interpretado y utilizado dentro de la psicología. El que le interese es una de las primeras notas al pie del texto, y ahí tienen unos cuantos artículos refiriendo a cómo fue utilizado Kuhn en la psicología y en gran parte los problemas que ocasionó ese uso, que está bastante relacionado con lo que expuse en las primeras diapositivas. Bien, otra de las preguntas es si es posible que el conductismo, digamos, fagocite o incluso reemplace al cognitivismo o viceversa, digamos, el cognitivismo al conductismo, o existen áreas específicas en las cuales la investigación entre ambas escuelas se intersecta. Yo creo que hay algunos campos hay algunas investigaciones y hay algunos investigadores que tratan de integrar sus trabajos. De hecho, hay un trabajo de Delaney, que es conductista, con Simon, que tiene un marco teórico más cognitivo, y trabajaron juntos sobre el tema de la memoria y complementaron sus trabajos, y de ahí salió un trabajo en conjunto.
o también está el caso de Donahoe y Palmer, que teniendo formación conductista, tomaron ideas del cognitivismo y de las neurociencias para generar un vínculo entre esas teorías. Es un trabajo complejo, obviamente, porque implica tratar de generar un puente entre tradiciones teóricas que son diferentes y tratar de esforzarse por entender qué quiere decir el otro, pero yo creo que es posible hacerlo. En cuanto a la cuestión de cómo va a evolucionar cada programa de investigación, bueno, eso lo va a decir el tiempo. Como dije, en una de las diapositivas hay varias posibilidades, pueden evolucionar en la dirección de acercarse mutuamente hasta llegar a un punto en común, pueden seguir difiriendo, puede uno ganar más fuerza que el otro. También hay que mencionar que acá estuve hablando de cognitivismo, pero como dije también, algunos de los programas de investigación que mencioné no se autoconsideran cognitivistas, sino justamente post-cognitivistas o incluso en algunos casos anticognitivistas. Y de hecho hay discusiones porque hay interpretaciones que consideran que sí son diferentes, otros que no son tan diferentes como pareciera a primera vista. Por ejemplo, hay propuestas que plantean que la cognición corporizada puede implicar un rechazo a representaciones de ciertos tipos, pero no a representaciones de otros tipos, o que puede implicar un rechazo de computaciones de ciertos tipos, pero aceptar computaciones de otros tipos. Entonces es un tema complejo en ese sentido. Así que cómo va a evolucionar eso lo dirá el tiempo, supongo. Bien, sí, 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 totalmente. Después otra pregunta que se me ocurriría es, ¿cuál es esta relación que ustedes están planteando respecto del cognitivismo y el conductismo y, por ejemplo, otros campos de investigación como la psicología evolucionista, que hoy también tratamos en otra de las ponencias? No entendí bien la pregunta, ¿podrías repetir? Sí, ¿cómo se establece esta elucidación de los conceptos de conducta y cognición con otros campos de investigación dentro de la psicología, por ejemplo, como la psicología evolucionista? Bueno, hablar sobre psicología evolucionista requeriría otra charla del largo de esta, porque es todo un tema eh, con muchas aristas complejas para evaluar eh, y que habría que evaluarlas en detalle, porque ahí tenemos múltiples cuestiones que complejizan la situación. Por un lado, la comunicación entre diferentes disciplinas, que eso coincide con lo que vine diciendo acá, en donde es difícil mantener un diálogo entre diferentes disciplinas o diferentes subdisciplinas. Por otro lado, el aspecto de la influencia de posiciones políticas, que mencionó algo Tadeo Amauri hace un rato. Por otro lado, que son disciplinas que tienen algunas áreas que, que requieren distintos métodos, es decir, por ejemplo, la psicología evolucionista eh, plantea hipótesis que requieren métodos más orientados a lo histórico y otras hipótesis que se orientan más a mecanismos actuales. Y bueno, uno tiene que tener en cuenta cuando analiza la diferencia de metodologías y de estándares metodológicos que implican hipótesis de diferentes fenómenos y de diferentes áreas. O sea, sería toda una charla, profundizar en eso implicaría toda otra charla. En algo se conecta con lo que dije hoy, creo, pero para profundizarlo habría que hacer una charla nueva. Claro, comprendo. Otra de las preguntas es si el pluralismo clasificatorio implica caer o colapsar en un subjetivismo o relativismo. Yo creo que no, porque lo que se plantea ahí con el pluralismo explicativo es que un mismo objeto de estudio puede generar distintos problemas y distintos métodos para entender esos problemas. Y si uno lo entiende de este modo, esto está inclusive en forma explícita en la propuesta de Bunge que mencioné en una de las diapositivas, porque un campo de investigación incluye un conjunto de problemas y un conjunto de métodos, y un mismo objeto de estudio puede plantear diferentes problemas y esos problemas ser investigados de diferentes métodos, lo cual va a generar distintos recortes y en ese sentido va a generar distintos campos de investigación que aborden esos distintos recortes. Así que en ese sentido no creo que implique un subjetivismo. Lo que implica, bueno, es que cada campo de investigación hace su recorte y ninguno tiene la pretensión de investigarlo todo desde todas las perspectivas posibles, porque eso no es posible. Claro,
Otra de las preguntas sería, ¿cómo se conecta, en este caso la tesis de la modularidad, con la integración que planteas entre cognitivismo y conductismo? Eh, yo no planteo necesariamente una integración, planteo el objetivo, como mencioné en la anteúltima diapositiva, es no que deje de haber controversia, sino que haya una controversia más fructífera. Y me parece que está bien que haya controversias, que haya debates, que haya puntos de vista diferentes, que haya hipótesis rivales en ciertos casos. eh, o sea, me parece bien que haya debates. En ese sentido, no planteo la anulación de los debates o de las controversias. Lo que planteo es que sea fructífera y que no se base en mitos o en errores de atribución al interlocutor. A la vez, tampoco estoy en contra de que haya intentos de integración. Es decir, lo que digo es que no es algo obligatorio. Se puede integrar o no. Eh, se puede hacer intentos de colaboración en una investigación o se puede hacer discusiones para ver cómo se conectan las explicaciones de cada caso. Repetime de vuelta la pregunta a ver si dejé algo sin responder. Perdón, era sobre cómo Sobre se la conecta modularidad. la ¿Cómo se conecta modularidad. con la modularidad? Bueno, lo de recién era una especie de declaración general acerca de la cuestión de la integración. Y sobre el tema de la modularidad, también es un tema que requeriría otra charla porque hay muchos conceptos de modularidad diferentes. Eh, el concepto comienza con las propuestas de Fodor, en donde plantea una definición de módulo con ciertas características muy estrictas, en donde tiene que ser encapsulado, innato, eh, y esas características Fodor las aplica a mecanismos periféricos de percepción y de acción y no a mecanismos centrales. Luego, la psicología evolucionista toma la palabra, pero modifica el concepto, porque para la idea de modularidad masiva ya no requiere todo el conjunto de requisitos que había puesto Fodor. Por ejemplo, para la idea de modularidad masiva, un módulo podría no ser innato, sino ser modificado en la ontogenia, podría no ser encapsulado, sino tener relaciones con otros módulos, es decir, ya pasa a ser otro concepto. Entonces, acá también pasa algo parecido con lo que hablamos cuando hablamos de conducta y sus diferentes significados, que es que no todos los que usan la palabra módulo están hablando de lo mismo. Y entonces hay que tratar de entender de qué está hablando cada autor. Pues si alguien está hablando como un módulo innato y encapsulado en un sentido fodoriano y otra persona está hablando más bien de algo que uno podría entender como un mecanismo para algo, pero que no necesariamente es innato, sino que puede ser modificado por la ontogenia y el aprendizaje. No necesariamente está encapsulado, sino que puede estar con otros mecanismos. No necesariamente está localizado, sino que puede estar distribuido en el cerebro. Bueno, ya estamos hablando de algo muy diferente. Y esto es lo que ocurre a veces, que hay confusiones en el sentido de que hay diferentes sentidos de módulo y se atribuye a veces al interlocutor un concepto que no es el que el interlocutor está usando. Entonces también yo creo que si uno hiciera una charla como esta para clarificar los problemas de esos diálogos, probablemente habría que aclarar esto, distintos sentidos de modularidad y qué quiere decir cada uno y en qué casos es aplicable un concepto y no el otro. Y yo creo que el concepto sigue siendo fructífero, en el sentido de que no, más allá de que es complejo por esta pluralidad de significados que tiene, es un concepto que creo que sigue generando investigación y esa investigación sigue generando datos interesantes. Entonces no es un concepto para rechazar, sí es un concepto para clarificar mejor y para tratar de evitar las confusiones. Sí, me dio la misma sensación en la charla de Tadeo y que había que clarificar. Otra de las preguntas que surgen es qué aspectos positivos, no, en realidad, qué aspectos de progreso encuentra entre la propuesta de Bunge, por ejemplo, sobre los campos de investigación y la propuesta de Lakatos. ¿Qué diferencias y qué tipo si encuentra un tipo de progreso entre ambas posturas? Son análogas incluso. Eh, yo creo, bueno, Bunge mismo lo plantea como que existen similitudes, más allá de quién influyó en quién o cómo surgieron las ideas, me parece que es claro que hay varias similitudes entre ambas ideas. Y me parece que son propuestas que también siguen siendo fructíferas. Sigue siendo fructífero entender de ese modo. Y que también uno podría establecer relaciones y comparaciones con la forma en que esto se entiende, por ejemplo, desde el eh, estructuralismo metateórico, que también creo que
uno podría hacer una traducción entre estos términos y los planteos del estructuralismo metateórico y encontraría que ahí también uno puede decir las mismas cosas con otras palabras. Bien, sí, sí, justamente Adolfo García La Sierra ayer mostraba lo mismo, digamos, que había similitudes entre distintos conceptos Ujú. y que a veces Bunge fue un poco injusto, digamos, con el Sí, estructuralismo. eso yo creo también, porque de hecho creo que hay muchas más similitudes entre la propuesta de Bunge y la del estructuralismo metateórico que lo que Bunge llegó a reconocer en los textos que escribió sobre el tema. Sí, Uno inclusive podría empezar a establecer esta traducción entre conceptos de la metateoría bungeana y conceptos de la metateoría estructuralista y encontraría que hay muchos puntos en común. sí, sí coincido. De hecho, bueno, pues después Andrés hizo también algunas exploraciones de ese tipo, que al principio la filosofía de Bunge se mostraba como una especie de metateoría también científica, Mm. así que nada, muy, muy interesante. También por ahí una de las razones de esta cuestión es que Bunge escribió su crítica principal a la metateoría estructuralista en una crítica que hizo a un texto de Steckmüller en el 78, si no me equivoco, y desde esa época hubo muchos cambios en la metateoría estructuralista y de hecho los propios estructuralistas consideran que la obra más de referencia, donde consideran que ya quedó más claro su propuesta, es hacia una arquitectónica de la ciencia, que es de 1987, si no me equivoco, o sea, de unos 10 años posteriores a la crítica que hizo Bunge. Con lo cual, es posible que Bunge se haya quedado con una idea del estructuralismo metateórico eh, que es 10 años anterior a la idea que actualmente están teniendo los propios estructuralistas. Sí, sí, un poco pasó lo mismo con el conductismo. Después del libro de Bunge hubo muchos avances en Claro, investigaciones. claro, eso también, por ejemplo, el libro de Bunge con Ardila, si no me equivoco, es del 88, y ahí plantea que no hay vinculación del conductismo con las neurociencias, y el libro de Donna Hoy Palmer surgió en el 80 y algo, entonces unos pocos años más tarde. Bien. Bueno, no, no hay más preguntas, así que nada, te agradezco muchísimo, Gerardo, estuvo muy interesante. Te agradezco por la claridad y también nada, por expresarte también a charlar un poco con nosotros y hacer este homenaje en honor a Bunge de alguna forma. Así que, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por organizar estas jornadas y por invitarme. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.